Imagina esto por un momento. Has obedecido a Jesús, has seguido su instrucción, has subido a la barca porque Él te dijo que lo hicieras y aún así la tormenta llega. A veces pensamos que seguir a Jesús nos libra de las tormentas, pero este pasaje nos enseña algo muy distinto. Hay tormentas que ocurren mientras estamos obedeciendo. La palabra nos relata en Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 37. Aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y se levantó una gran tempestad de viento. Padre amado, hoy comenzamos esta enseñanza reconociendo que muchas de las tormentas de nuestra vida no llegan por desobediencia, sino en medio del camino correcto. Los discípulos estaban donde Jesús los había puesto, no estaban fuera de su voluntad, y aún así el viento se levantó, las olas golpeaban la barca, y el miedo comenzó a crecer. Señor, ¿cuántas veces nos ha pasado igual? Estamos haciendo lo correcto, tomando decisiones sanas, caminando en fe, y de pronto todo se sacude. Y lo más desconcertante de esta historia es esto: Jesús estaba en la barca, pero estaba dormido. La palabra dice en Marcos capítulo 4 versículo 38, y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Padre, qué difícil es cuando sentimos que tú estás cerca pero en silencio, cuando oramos y no vemos una respuesta inmediata, cuando confiamos pero la tormenta no se detiene. Los discípulos no dudaron de la tormenta, dudaron del cuidado de Jesús. Le dijeron: no te importa que perezcamos. Señor, ¿cuántas veces nuestro corazón ha hecho la misma pregunta aunque no la hayamos dicho en voz alta? Hoy comenzamos esta reflexión entendiendo que el silencio de Jesús no significa ausencia, su descanso no significa indiferencia. Él estaba en la barca todo el tiempo. Esta parte nos invita a reconocer algo profundo. La fe es probada no cuando todo está en calma, sino cuando Jesús parece dormir y el viento no se detiene. Seguimos avanzando en esta enseñanza para descubrir qué nos quiere mostrar Jesús cuando la tormenta aparece sin aviso. Padre amado, al continuar esta enseñanza nos acercamos a una reacción muy humana: el miedo. Los discípulos no eran inexpertos, muchos de ellos eran pescadores, hombres acostumbrados al mar. Sin embargo, esta tormenta superó su experiencia. El miedo no siempre aparece porque no tengamos fe, sino porque las circunstancias se vuelven más fuertes que nuestra percepción de Dios. La palabra dice en Marcos capítulo 4 versículo 37: las olas se echaban en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Padre, hoy entendemos que el miedo crece cuando sentimos que el problema está entrando demasiado en nuestra vida, cuando ya no es algo externo, sino algo que amenaza con desbordarnos. Los discípulos hicieron algo interesante: dejaron de remar y comenzaron a desesperarse. A veces el miedo nos paraliza, nos hace sentir que ya no hay nada más que hacer. Señor, ¿cuántas veces hemos vivido tormentas así? Problemas que crecen, situaciones que se complican, y una sensación interna de que ya no damos más. El miedo de los discípulos no fue solo al viento o a las olas, fue al pensamiento de perderlo todo, y en medio de ese miedo, se acercaron a Jesús con una pregunta cargada de angustia: ¿no te importa que perezcamos? Padre, qué pregunta tan honesta y tan humana.
No cuestionaron el poder de Jesús, cuestionaron su cuidado. Hoy reconocemos que muchas veces nuestra fe no falla en creer que Dios puede, sino en creer que Dios se preocupa. El miedo nos hace mirar la tormenta más que a Jesús. Nos hace medir el problema más que recordar quién está con nosotros en la barca. Tu palabra nos recuerda en Salmos capítulo 56, versículo 3, en el día que temo yo en ti confío. Padre, hoy aprendemos que el miedo no nos descalifica, pero quedarnos en el miedo sí puede robarnos la paz. La fe no es la ausencia de temor, es la decisión de confiar aun cuando el temor aparece. Seguimos avanzando en esta enseñanza entendiendo que el miedo revela dónde estamos poniendo nuestra mirada y nos prepara para la respuesta de Jesús. Padre amado, al seguir avanzando en esta enseñanza, llegamos a una verdad que transforma por completo esta historia. Jesús nunca salió de la barca. La tormenta llegó, el miedo creció, el agua entró, pero su presencia permaneció. A veces pensamos que la paz viene cuando la tormenta se va, pero este pasaje nos muestra que la verdadera paz comienza cuando recordamos quién está con nosotros. La palabra nos dice en Marcos capítulo 4 versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo. Padre, qué escena tan poderosa. Mientras todo se movía, Jesús descansaba. Mientras los discípulos luchaban, él permanecía en calma. No porque ignorara la tormenta, sino porque confiaba plenamente en el Padre. Señor, hoy entendemos que tu calma no depende del entorno, y que tu descanso en medio del caos es una lección viva para nuestra fe. Jesús estaba en la barca no para evitar la tormenta, sino para atravesarla con ellos. Su presencia no anuló el viento de inmediato, pero garantizó que el final no sería la destrucción. Tu palabra nos recuerda en Isaías capítulo 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Padre, hoy recibimos esta promesa. No dice si pasas, dice cuando pases. Las aguas llegan, pero tú estás con nosotros. Señor, muchas veces buscamos señales externas para sentirnos seguros, pero tú nos enseñas que la mayor seguridad es tu presencia constante, aun cuando parece silenciosa. Jesús no se bajó de la barca, no los dejó solos. Aunque no hablaba, estaba allí, y eso cambia todo. Hoy aprendemos que el silencio de Dios no es abandono, es confianza. Él sabía que la tormenta no tenía la última palabra. Seguimos avanzando en esta enseñanza comprendiendo que mientras Jesús esté en nuestra barca, ninguna tormenta podrá hundirnos. Padre amado, al avanzar en esta enseñanza llegamos al momento más confrontador del relato. Jesús se levanta, reprende al viento, manda callar al mar, y todo se aquieta. Pero lo que hace después es aún más impactante que el milagro. Jesús no comienza consolando a los discípulos, comienza preguntando. La palabra dice en Marcos capítulo 4, versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Padre, esta pregunta no fue una reprensión dura, fue una invitación a mirar hacia adentro. Jesús no les preguntó por la tormenta, les preguntó por su corazón, porque el verdadero problema no era el viento, sino el miedo que había tomado el control. Señor, ¿cuántas veces esperamos que tú cambies las circunstancias, cuando primero deseas transformar nuestra fe? Queremos soluciones rápidas,
pero tú quieres una fe firme. Jesús calmó el mar en segundos, pero tomó tiempo formar la fe de los discípulos. Hoy entendemos que el miedo revela en qué estamos confiando realmente. Cuando el miedo domina, es porque hemos perdido de vista quién está con nosotros. Tu palabra nos recuerda en Salmos capítulo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Padre, hoy reconocemos que el miedo no desaparece solo porque vemos un milagro. Desaparece cuando la fe se fortalece. Jesús no dijo por qué hay tormenta, dijo por qué tienen miedo, porque las tormentas seguirán llegando, pero nuestra respuesta puede cambiar. Señor, examina hoy nuestra fe, no para condenarnos, sino para fortalecernos. Muéstranos dónde hemos permitido que el temor ocupe el lugar que solo tú mereces. Esta pregunta de Jesús sigue vigente hoy, no como juicio, sino como llamado a crecer. Seguimos avanzando en esta enseñanza, entendiendo que la fe verdadera no niega la tormenta, pero tampoco se rinde ante ella. Padre amado, al avanzar en esta enseñanza contemplamos uno de los momentos más poderosos del ministerio de Jesús. No solo calmó la tormenta, reveló quién es Él. La palabra nos dice en Marcos capítulo 4, versículo 39. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no luchó contra la tormenta, no discutió con el viento, habló con autoridad. La misma voz que creó el mar fue la que le ordenó callar. Padre, hoy entendemos que no estamos siguiendo a un maestro más, sino al Señor de toda la creación, aquel que tiene autoridad sobre lo visible y lo invisible. Los discípulos quedaron asombrados, no solo por el milagro, sino por la revelación. Se preguntaron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, muchas veces buscamos que tú cambies la situación, pero hoy aprendemos que lo más importante es conocer quién eres realmente. Porque cuando sabemos quién está con nosotros, el miedo pierde poder. Tu palabra nos recuerda en Salmos capítulo 89, versículo 9, tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Padre, hoy declaramos que no hay tormenta que supere tu autoridad. No hay caos que no responda a tu voz. No hay problema que no esté bajo tu control. Jesús calmó el mar exterior, pero también estaba formando la fe interior de los discípulos. Quería que entendieran que no solo podían confiar en su compañía, sino en su poder. Señor, enséñanos a reconocer tu autoridad aun cuando la tormenta aún no se ha calmado, a confiar en tu palabra antes de ver el resultado. Seguimos avanzando en esta enseñanza con la certeza de que el mismo Jesús que habló al mar, sigue hablando hoy a nuestras tormentas. Padre amado, al cerrar esta enseñanza entendemos que esta historia no se trata solo de una barca, un mar y una tormenta. Se trata de nuestra vida, de las tormentas que enfrentamos hoy. Cada uno de nosotros ha vivido momentos donde el viento se levanta sin aviso, problemas que aparecen de repente, noticias que sacuden la estabilidad, procesos que parecen fuera de control, y muchas veces, como los discípulos, sentimos que Jesús está en la barca, pero en silencio.
Hoy aprendemos que la verdadera lección no es evitar las tormentas, sino aprender a confiar en quien va con nosotros. Tu palabra nos recuerda en Juan capítulo 16, versículo 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, hoy elegimos confiar, no porque la tormenta haya desaparecido, sino porque tú sigues siendo el mismo, el que calma el mar, el que sostiene la barca, el que no abandona. Señor, enséñanos a no medir tu cuidado por el silencio, ni tu poder por la intensidad del viento. Ayúdanos a recordar que mientras tú estés con nosotros, el final no será el naufragio. Si hoy estás atravesando una tormenta, te animo a hacer algo sencillo pero poderoso. Dile a Jesús: confío en ti, aún aquí. Esa oración cambia la manera de atravesar el proceso, y si esta enseñanza habló a tu corazón, puedes escribir en los comentarios una palabra simple: confío, no para nosotros, sino como una declaración de fe delante de Dios. Si deseas seguir creciendo en enseñanzas de Jesús que fortalezcan tu fe y te acompañen en medio de la vida diaria, te invitamos con cariño a suscribirte a este canal. Aquí caminamos juntos, aprendiendo a confiar incluso cuando el mar se agita. Padre, cerramos esta enseñanza confiando en que tu presencia nos acompaña, tu autoridad nos sostiene y tu paz gobierna nuestro corazón. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.